y esta mañana pues no les fue posible. Pero se levantaron a la presencia de Dios. Si esa fue la decisión que tomaron durante estaban en vida. Si no, triste. So, qué bueno. Y la verdad es que para mí es un placer, más que un placer, es un honor ser la esposa del pastor Netalí. Porque cuando el pastor Netalí me pide que haga algo, pues como él es el pastor, ¿verdad? Tengo que decirle que sí. Pero aparte de ser el pastor, le dijo sí al Señor. Y a veces no es fácil que el Señor te diga esto vas a hacer. Porque uno tiene luchas. Y a veces uno se siente inadecuado, pero venimos al Señor y el Señor dice, ¿sabes qué? Si te he escogido, tú lo vas a hacer. La palabra de la semana pasada fue muy rica, fue muy sabrosa. Yo no tuve la oportunidad de estar acá, pero tenemos nosotros la bendición de poderla ver a través de escuchar y ver a través de nuestro Facebook. Y le voy a pedir a Rebeca si nos puede dar un ejemplo de cómo podemos llegar allí, porque esta semana algunos hermanos me estaban preguntando que no podían llegar a la página. Yo ya sé cómo llegar, ya me explicó Rebeca cómo llegar ahí. If you could just show us if it's possible. If not, I'm going to give you time and then later on, then you can do it probably at the end of, okay? Porque algunos de ustedes han estado preguntándome cómo llegan a esa página, ¿verdad? Y yo creo que es rico que aunque estemos aquí y hayamos escuchado el mensaje, es rico poder volver a... No sé ustedes, pero es que cuando uno come un platillo sabroso, ¿sí? Uno quiere volverlo a comer, ¿sí? Bueno, a ustedes no les sucede eso, a mí sí me sucede. Cuando yo como algo rico, yo quiero volverlo a comer. Y yo creo que el mensaje de la palabra de Dios es igual así, ¿verdad? Comemos sabroso y quizás algunos puntos del mensaje no lo pudimos captar y podemos volverlo a ver. Tenemos la tecnología, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de volverlo a hacer. Como estamos celebrando el mes de las misiones, el Señor ha puesto en mi corazón que yo hable con ustedes especialmente acerca de las misiones. A veces es muy aburrido pensar en eso de las misiones, pero aquellos que fuimos bendecidos con los misioneros queremos hablar acerca de las misiones, ¿sí? Pero quiero comenzar contándoles a ustedes un censo que se hizo aquí en McHenry hace 19 años. Hace 19 años, o sea, hace 9 años. En el 2010 nos dimos cuenta que había 12.78% de hispanos en la ciudad de McHenry, sin contar los que están en el condado, como Cary, Crystal Lake y todos esos otros condados, pero solamente en la ciudad de McHenry, y ese fue lo que el pastor Jesse utilizó para plantar Casa de Vida en el 2010. Sorprendentemente suficiente, yo me fui a la página de web de la ciudad de McHenry y no había cambiado. Y yo me quedé pensando, ¿por qué no cambió? Cuando lo vi allí, habían otra vez 12.78% de hispanos en McHenry. Y yo me puse a pensar, ups, se les olvidó contar al hermano Jorge, a Steven, el hermano José. Seguramente se les olvidó contarlos a ellos, ¿verdad? Porque recién llegaron, así que ellos van a entrar en el censo que viene. Creo que en este fin de año tenemos otro censo. Pero quiero que ustedes estén pensando en ese porcentaje que les di, porque lo voy a usar más tarde. El sermón que el Señor me ha dado para compartir con ustedes en esta mañana, lo he titulado Yendo en la dirección que Dios te da. Yendo en la dirección que Dios te da.
Vamos a hablar de cambios duraderos y encontramos que el libro de Hechos de los Apóstoles nos reta a ver lo que Dios puede hacer con hombres y mujeres dispuestos a obedecerle para el avance de su reino. Y cada uno en su rol, cada uno en su rol. No tienen que agarrar el rol de nadie más, cada uno en su rol. Así que lo veremos precisamente en el capítulo 16 de Hechos y vamos a estar en el verso del 1 al 15. Capítulo 16 de Hechos, versículos 1 al 15. Cuando lo tengan me pueden decir amén. Bueno, no todos lo tienen todavía, ¿verdad? Acts, Hechos, chapter 16, verse 1 through 15. Hechos, capítulo 16, versículos 1 al 15. Amén. Ok. Dice la palabra de Dios así. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra, en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban su número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zapando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y tuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Y entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Y me pasé un versículo. Es hermoso ver cómo Dios le habla a Pablo. Pueden sentarse, mis amados. Y en los versículos del 1 al 5 vamos a ver la preparación de los viajes de Pablo. En los versículos del 6 al 8, la oposición del Espíritu a Pablo. En los versos del 9 al 12,
la visión y obediencia de Pablo. Los versos del 12 al 14 a encuentro de Pablo con Lidia, y en los versos 14b al 15 Pablo bautiza a Lidia. Oremos. Padre, alabado sea tu nombre, y Padre, gracias Padre, porque hemos orado y hemos pedido tu presencia, Señor, en esta mañana, Señor, y hemos orado para que tú quites del medio a tu sierva y que el Espíritu Santo hable lo que tenga que hablar, Señor. Padre, gracias porque tú de antemano has preparado los corazones de los hermanos que están aquí. Tú los has traído con el propósito precisamente para que escuchen tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Capítulo 16, versículos del 1 al 15, hablamos que vemos la preparación de los viajes de Pablo. Yo no sé ustedes, pero yo, cuando voy a ir a un lugar, estoy en preparación por tiempo, y tiempo, y tiempo, y tiempo. Y trato de que cada una de las cosas que yo haga, quede cada cosa en su lugar. Que cada lugar quede en su lugar, porque digo que cuando ya no esté allí, pues que las personas que estén ahí que puedan hacer lo que tengan que hacer. A veces uno, pues, cuando tiene niños pequeños, busca quién cuida a los niños, busca qué va a hacer el esposo, busca todo lo que es necesario hacer, ¿verdad? Pero a veces los planes no salen como nosotros los hemos planificado. Yo no sé si a ustedes les ha sucedido, pero a mí me sucede muy a menudo. Y después quedo pensando, pero ¿por qué no salió como yo lo había planificado? Si me tomé todo este tiempo para hacerlo. Y bueno, a veces nos olvida el factor Dios. Que nos olvida el factor Dios. Dios desbarata a veces los planes que nosotros hacemos, y que nos encontramos aquí nosotros con un hombre llamado Balac, que estaba bien dispuesto a ir a maldecir al pueblo del Señor. ¿Y qué creen? El Señor no le permitió. Tuvo que hablarle a una asna para que hiciera caso. Después vemos nosotros a otro hombre en el libro de Esther, que estaba tratando de hacer un lazo, una soga para ahorcar a Mardoqueo, simple y llanamente para que esa soga fuese usada para ahorcarla. Así que Dios desbarató los planes de estas dos personas. Y yo creo que en muchas ocasiones a ustedes también les ha desbaratado los planes. Pero a veces nosotros nos olvida que tenemos la omnisciencia inherente de Dios. Y es una palabra bien grande que tuve que averiguar, investigar qué es lo que quiere decir. La omnisciencia inherente de Dios es la capacidad de saber todo lo que se debe de saber. Tan simple como eso. Esa es la omnisciencia inherente de Dios. Es esencialmente inseparable. La omnisciencia inherente de Dios es inseparable, como es inseparable su uña con su piel. Es totalmente inseparable. Pero también nosotros tenemos la omnisciencia total de Dios. Y esto es un atributo que se aplica únicamente a la divinidad. Tiene contenido absoluto en sí mismo. La palabra absoluto quiere decir precisamente eso. Absoluto. Contenido absoluto en sí mismo. Entonces, Pablo está a punto de ver y de entender y de encontrarse precisamente con la inherencia, la omnisciencia inherente de Dios y con la omnisciencia total de Dios. Y tenemos nosotros en la preparación que Pablo y Silas, preparados para el viaje misionero, llegan a Listra. Ya en la Listra, no se había preparado unos mapas para que ustedes pudieran hacer recorrido juntamente conmigo. Aquellos que fueron mis alumnos en la clase del compendio y que me dicen, hermana, ¿cómo aborrezco los mapas? Pues les traigo un poquito de enseñanza. Dice que Pablo, Timoteo y Silas se encuentran
entre Listra y Derbe. La flechita azul le dice a ustedes en el mapa a dónde están. Hagan este recorrido conmigo, por favor. Dice que se encuentran con el Timoteo de Pablo, es hijo de una mujer judía, cristiana, y con un padre griego, por lo tanto tuvieron que circuncidarlos por eso de lo que los griegos creían que se debía hacer con ellos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que iban entregando cartas o copias de cartas de las ordenanzas y regulaciones, iban entregando cartas de las ordenanzas y regulaciones a cada una de estas personas, porque mis amados, eso es lo que hacían antes. Nosotros tomamos bien a la ligera el hecho de que nosotros ahora podemos agarrar la Biblia y leerla, pero ¿saben qué? Ellos hacían en manuscritos y las iban entregando. Aquí hermano Gama lee esta porción, hermana Carla lee esta porción y después la pasas. Eso es lo que iban haciendo ellos. Entonces, y reconocían las normas como algo decidido por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Y no solamente eso, reconocían que al Espíritu le había parecido bien. Así que no solamente seguían normas de hombre, pero estaban guiados por el Espíritu Santo para hacer estas cosas. Así que Pablo y Silas y el joven Timoteo tenían planes de dónde iban a ir, pero no contaban con que Dios les iba a truncar sus planes. Así que vamos a ver entonces dónde Dios les comienza a truncar los planes a estas tres personas, Pablo, Silas y el joven Timoteo. Y en los versículos 6 al 8 vemos la oposición del Espíritu a Pablo. Dice, después que Pablo y sus acompañantes atravesaron la región de Frigia, la región de Frigia, vamos a ver, están en la región de Frigia ahora, dice, y Galacia, la región de Frigia y Galacia, así que van llegando de Derbe y Listra, luego van a Frigia, luego van a Galacia, ¿sí? Hubiera sido lógico seguir adelante a la provincia romana de Asia, porque nosotros nos encanta usar la lógica, pero la lógica de nosotros no trabaja con la lógica de Dios. No trabaja con la lógica de Dios. Y aunque parecía lógico que ellos deberían de entrar al Asia, dice la palabra de Dios que no era el momento indicado. El Espíritu les había prohibido ya hablar la palabra en Asia. Así que pasaban de paso por estos lugares y ahí no era. Ese no era el lugar donde tenían que hablar. Y sin embargo, seguían adelante. Yo no sé cómo fue que ellos se dieron cuenta que el Espíritu les hablaba. Pues qué bueno que ustedes preguntan. Pues puede ser que haya sido por medio de la palabra de sabiduría de alguien entre los acompañantes de Pablo, que eso sucede muy a menudo, ¿verdad? Le dice, gracias. Le dice ¿verdad? que no vayan por allí, o quizás un creyente que no es el Espíritu Santo en las iglesias, que venían y les decía, eso es lo que el Señor me ha dicho que te diga. A nosotros no nos gusta que nos digan, ¿verdad? No nos gusta mucho que nosotros somos sabios en nuestra propia opinión, contrario a lo que la palabra dice, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, pero sin embargo la palabra de Dios dice que hay sabiduría en la multitud de consejeros, ¿verdad? Tenemos que tomar eso en cuenta. Así que querían ellos ir allí y sin embargo les fue prohibido. Les fue prohibido por el Espíritu llegar. Ahora, yo siempre me pregunto, Shirley, ¿qué haces tú cuando te prohíbe que hagas algo? Como que lo quiero hacer. Como que me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no? Vamos a hacer una prueba. La luz roja en el semáforo significa ¿qué? Alto. La luz amarilla en el semáforo significa ¿qué? ¿Verdad? Dice con cuidado, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes? Yo todo el tiempo. Es que después de esto viene lo otro, y entonces, quiero llegar
rápido, ¿verdad? Y de ahí viene el problema. Gracias, hermano. De ahí viene el problema. El problema sigue después. El otro día vino alguien aquí a la oficina conmigo y me dice, hermana, quiero que me ayudes a ver algo que me mandaron del departamento de Estado. Y entonces así como que un papel así largo. Y entonces dice, es que yo no creo que me pase esa luz, pero mira, me quieren cobrar $100. Y entonces le dije yo, pues vamos a ver si te pasaste la luz o no. Y entonces con eso lo hermoso, ¿verdad? Que es de entrar a Admiria y poder abrir ahí el video así, en vivo y todo color ahí del carro. Pues dice, pues yo creo que sí me la pasé. Yo creo que sí me la pasé. Así que a pagar los $100, ¿verdad? Bueno, eso quiere decir que no nos gusta que nos reten a la obediencia, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que Pablo no tuvo ningún problema, ya que él había aprendido a ser obediente. En una ocasión dice la palabra de Dios que él iba respirando amenazas todavía contra los creyentes. ¿Y qué pasó? Los tiran del caballo y aparece ciego por unos días. Entonces dijo, no, pues así con buenas palabras, Señor, ya puedo entender. ¿Sí? Obediente desde ahora en adelante. Así que Pablo, en los versículos 9 al 12, vamos a ver la obediencia de Pablo. Dice la palabra de Dios que puesto que se le había prohibido entrar en Galacia, se movieron hacia el norte a lo largo de la frontera occidental con Misia. Misia, ¿verdad? Se movieron a la parte occidental de Misia y que tuvieron que quedarse ahí por un ratito, por un poquito de tiempo, pero ahí también le prohibió el Espíritu Santo. Yo creo que Pablo estaba como que dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Que yo no soy un misionero, ¿por qué el Señor me está impidiendo que yo llegue a lugares donde yo creo que debo de predicar la palabra? Y sin embargo, dice que hicieron el intento de entrar en otra ciudad que se llama Bitinia. Next. Que se llama Bitinia. Hicieron un intento de entrar en la ciudad que se llama Bitinia. Es que para Pablo, nunca él fue capaz de quedarse sentado con los brazos cruzados. Si él no podía entrar aquí, él buscaba cómo entrar acá, porque es que él tenía que predicar el evangelio. Si él no podía entrar acá, él buscaba la manera de entrar en el otro lugar. Y cada vez que el Espíritu Santo le impedía entrar a un lugar, él no quedaba diciendo, pues no voy a ir. No. Él se levantaba y decía, pues voy a tratar en otro lugar. Así que cuando el Espíritu Santo le impedía ir a una dirección, se iba por el Espíritu, a otra dirección, esperando que el Espíritu le confirmara si ese era el lugar donde debía de estar. Así que nuevamente el Espíritu no lo quiso dejar entrar a Bitinia otra vez, ¿verdad? Solo les quedaba una dirección. Ya había sido prohibido aquí, ya había sido prohibido acá, y les quedaba una sola dirección. Y entonces dijo, pues volvamos al oeste y vamos a ir de rumbo a Troas. Vamos a ir de rumbo a Troas. Para hacer esto, tendrían que pasar a través de Misia, pero el griego dice literalmente que siguieron de lado. Yo imagino la frustración de Pablo en este momento. Si esta fuera yo, estuviera sumamente frustrada. Cuando yo fui a Honduras en este último viaje, cuando llegamos ahí, ya la cosa era diferente a lo que nosotros habíamos planeado. Y las personas pues nos tenían una agenda totalmente diferente. Nos tenían una agenda llena. Teníamos que hacer y deshacer. Teníamos que predicar en la mañana, a mediodía, en la tarde y en la noche.
Así que era totalmente diferente a lo que yo pensaba que íbamos a hacer. Y como que había un poquito de frustración en alguno de nosotros, ¿verdad? Pero a nosotros nos poníamos a orar con Marta, con Elimelech, el pastor y yo, y decíamos, bueno, pues el Señor nos trajo aquí con un propósito y ese propósito se va a cumplir. Así que, pero ustedes se pueden pensar, pueden poner a pensar la frustración de Pablo, que en una vez nos escribe, dice, ay de mí si no predicar el evangelio. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo? Yo soy un evangelista, el Señor me mandó a predicar el evangelio y estoy aquí cada vez que paso por aquí, me dicen que no, y voy por acá y me dicen que no, y voy por acá, me dicen que no, y voy por acá y me dicen que no, entonces ¿a qué vine? ¿Para qué me mandaste? Pues yo creo que Pablo no estaba tan frustrado como la hermana Shirley. Yo creo que a mí no me ha entrado el caballo todavía. Tirarme del caballo del Señor. ¿Qué carga tan fuerte quizás había sentido mientras pasaba de una ciudad a otra y pensar que había ahí personas que quizás, no, que ciertamente necesitaban escuchar el evangelio? Me imagino que decía, pero nada, el Espíritu Santo le decía que no llegase así. El llamado hacia el oeste fue muy claro. Ahora sí, el llamado hacia el oeste fue muy claro. Esa es la palabra de Dios, que en una misión nocturna que tuvo Pablo, en la que un macedonio, y escúchenme mis amadas hermanas y hermanos, un macedonio inconverso, la misión que el Señor le dio, estaba de pie, dice la palabra, rogándole que cruzara a Macedonia para ayudarles. El Espíritu Santo inmediatamente le toca a Pablo y le dice, ahí está, ahí sí vas a ir, porque dice la palabra de Dios que luego de esa misión se levantó y de inmediato Pablo y sus acompañantes, entre los cuales se había agregado Lucas, buscaron la forma para partir a Macedonia, dando por cierto que Dios los había llamado a predicar el evangelio a los habitantes de ese lugar. Eso lo encontramos en los versículos 9 y 10. En el video que yo les presenté, antes de la celebración memorial de la Santa Cena, estábamos nosotros viendo el testimonio de la hija, Valerie se llama ella, la hija de Jim Elliot, uno de los misioneros que había sido muerto por la tribu Auca, en una tentativa de los 5 misioneros que decidieron ir al Ecuador. Y esa iniciativa de ellos terminó bruscamente el 8 de enero de 1956, cuando los 5 misioneros, Jim Elliot, Nate Saint, Ed Macaulay, Peter Fleming y Roger, fueron atacados y asesinados por el grupo de Juan Aní. Pero la muerte de los evangelistas reactivó el esfuerzo misionero de los Estados Unidos. De ese momento en adelante comenzaron a mandar más misioneros a diferentes partes del mundo. Varios años después, creo que 1 o 2 años después de la muerte de estos misioneros, la hermana de Nate, Rachel, y la esposa de Jim, Elizabeth, volvieron a ese lugar y comenzaron a predicar el evangelio. Fueron con una misión y comenzaron a predicar el evangelio, incluyendo a los asesinos de sus seres queridos. Eliminaron en gran medida la violencia tribal y la influencia extranjera a su beneficio. Sí, lo que sucedía que en esa tribu se estaban matando los unos con los otros. Era una tribu sanguinaria. Y ellos decían, pues como no, en vez de matarnos los unos con los otros, matemos a los que vivan aquí. Y por eso fue que decidieron matar a estos 5 misioneros. El asesino de Nate Saint, antes de su muerte,
a los 80 años, trabajaba con Samaritan Purse, la bolsa del samaritano. A los 80 años, ¿qué creen que hacía? Llevaba las cajas que nosotros mandamos al fin del año, las llevaba precisamente al lugar donde él asesinó a los 5 misioneros. La labor de Elizabeth y de Rachel había pagado dividendos. Se habían convertido en personas ya. Esto es lo que Dios hace con una mujer o un hombre dispuesto a obedecer a Dios. No hay límites, no hay límites. Pero bueno, la obediencia de Pablo está a punto de pagar esos dividendos. Ya vimos nosotros que en la humanidad quizás estaba frustrado, pero en el espíritu no estaba frustrado. No había llegado, según él, al lugar donde él quería llegar, porque el Señor le seguía pasando de pueblo y pasando de pueblo. En los versos 12 al 14 viene el encuentro con Lidia. Vemos el gran encuentro después de tanto peregrinar. Por fin llega a donde Dios sí le tenía destinado llegar para comenzar una revolución espiritual en Macedonia. Un barco de vela los llevó en una travesía de 2 días por un recorrido de 225 kilómetros a Neápolis. Do we have that one? Yes. Ahí está. I think it's the one for that. En Nápoles, el pueblo que era un pueblo en Filipos, con una parada en la montañosa isla de Samotracia, no había sinagoga judía en la ciudad, lo que quiere decir que no tenían 10 hombres judíos necesarios. ¿Sabían ustedes que las sinagogas no se podían constituir con menos de 10 hombres? Olviden las mujeres. Tenían que ser 10 hombres para que se abriese una sinagoga, no importa si había 20 mujeres. Cuando llegó Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, después de preguntar si había un lugar de oración, porque no había sinagoga, pero si había un lugar de oración, entonces fueron a la ribera de un río y fueron a sentarse ahí. ¡Voilà! Había mujeres orando. Gloria a Dios. Había mujeres orando y entonces se dedicaron a hablarles a ellas. Y entre estas mujeres que estaban ahí orando estaba Lidia. Lidia era una mujer rica, una mujer de negocio, vendedora de ropa teñida con púrpura. Era una gentil, no era judío, era una gentil, temerosa de Dios. Nadie le había hablado de Dios, pero era temerosa de Dios. Procedente de Tiatira, en la provincia romana de Asia, ciudad famosa por sus pinturas, escuchó atentamente a Pablo. Muy pronto el Señor abrió el corazón para que les prestara toda su atención. O sea que el Dios a quien ella adoraba sin conocerlo, había venido alguien a hablarle de ese Dios. Ahora sí tiene toda mi atención, quiero escuchar de este Dios. Entonces, toda la travesía de Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, y la provisión del Espíritu Santo, solo por una mujer. Solo por una persona. Okay, yo quiero que ustedes me entiendan. Creo que ustedes miren este escenario. Aíslen ustedes a todas las jóvenes que están aquí y póngase usted en ese escenario. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, mandó a su único hijo por esta persona. Olvídese del resto.
desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, a la llegada de Jesucristo, lo hizo por una persona. Usted. Entonces, Lidia era la persona que el Señor tenía en su corazón para que llegase Pablo y que pasara Pablo por cada una de estas ciudades: Listra, Derbe, Frigia, Galacia, Asia, cerca de Bitinia, Misia, Troas, Samotracia, Filipo en Macedonia. Por una persona, es lo que hace Dios. Ese es el Dios que usted y yo amamos. Por una persona, y lo ha hecho por usted y lo hizo por mí. Por mí lo hizo cuando un misionero llamado Santiago Scullin dejó Escocia y se fue a Honduras a plantar la iglesia que ahora le llamamos la Sala Evangélica. Fue donde el pastor Netalí y yo fuimos alcanzados. Y más tarde proseguimos nosotros en otra iglesia donde un misionero vino desde Canadá, el misionero llamado Archie M. Cameron, y seguimos en una iglesia de los Hermanos Unidos en Cristo. Por estos dos jóvenes, Netalí y Shirley. Los dos misioneros que yo les acabo de platicar, los dos murieron en Honduras, porque trajeron a toda su familia y se quedaron en Honduras y murieron los dos en Honduras. Esto es lo que Dios hace con personas obedientes. Así que, amado mío, Lidia no era una mujer común y corriente, era la amada del Señor Jesús, era la niña de los ojos de Dios. Y por ella movilizó todo lo que tuvo que movilizar para llevar el evangelio a esa mujer. Y Dios moviliza todo lo que tiene que movilizar para llevar el evangelio a usted y a mí también. Dice la palabra de Dios que los resultados fue que ella creyó en el evangelio y fue bautizada en agua, junto con toda su casa. Esto es, sus empleados, sus sirvientes, la máquina de coser, la pintura, el camello, la oveja, la vaca, todo lo que tenía. Gracias a su influencia, dice que también creyeron todos los de su casa y se convirtieron así en el primer cuerpo de creyentes en Europa. Ok, entiendan ustedes esto de gran magnitud. Moviliza a Pablo y a estos hombres para llegar a Lidia, para que Lidia llegue a todo el continente europeo. Si no es ese nuestro Dios, si no ese es el Dios que nosotros servimos, ese es el Dios que nosotros servimos, mis amados. Gloria a Dios. Esto ocurrió durante cierto periodo de tiempo, obviamente. Al ganar su casa para el Señor, Lidia demostraba su propia fidelidad a él. Fundada en esto, le rogó a Pablo y a su gente que se quedaran ahí en la casa de ella, y le rogó mucho, pero ellos se quedaron allí, se educaron allí, y esa fue la sede de la iglesia de Filipos, en la casa de Lidia. De manera que Lidia no solamente fue transformada en una creyente discípula de Jesús, sino también llegó a ser una nueva empresaria. Ya Lidia, ahora su empresa, ya no decía la empresa de Lidia, decía la empresa del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios que también ella, con su nueva mentalidad, mis amados, sostenía económicamente a los apóstoles en su misión. La manera de ella de dar cambió. Ya no ella se quedaba con todo el dinero y daba lo poquito. Ella daba todo el dinero y se quedaba con lo poquito. ¿Qué lección? Quaker. La vez que ustedes se comen y que va bien. Este hombre comenzó dando 10%. Y el Señor le bendijo tanto que continuó dando 15 y 20, 25, 50, 80, 95.
él vivía del 5% y daba el resto al Señor. Tomen ustedes nota de esto. Así que sostenía económicamente a los apóstoles en su misión. Ofreció su casa para que sirviera de sede de la iglesia de Filipo y sirvió como líder. No solamente ofreció la casa, sino que ella también sirvió como líder. O sea que no solamente vengan a mi casa y se quedan ahí. Yo voy adelante, yo voy al frente, yo voy al frente, yo voy al frente. Se trata entonces de una transformación total. Se trata de una transformación total. Y todo lo que yo tengo, mi dinero, mi casa, todo pertenece al Señor, porque después de todo, sea que usted se lo quiera dar o no, se le pertenece a Dios. Cuando yo nací, con todo lo que no están los zapatos y la ropa, venía desnuda. Qué vergüenza, ¿no? Porque no lo viste como de adentro. Pero venía desnuda. No traía nada. Y todo lo que soy se lo debo a mi Señor. Todo lo que tengo se lo debo a Él. La palabra de Dios dice que mío es el oro y mío es la plata. Como nosotros nos acomodamos demasiado con las cosas del Señor. ¿No? Así que se trata entonces de una transformación integral, comenzando por el individuo y alcanzando toda la estructura. Toda la estructura. Sé que el evangelio proclamado por Pablo en Hechos 16 sigue siendo igualmente transformador ahora. Yo sé que hay muchas personas que están siendo transformadas. Hoy hemos hablado de dos personajes que fueron obedientes a Dios, en los cuales se hace palpable la predicación del evangelio. Uno por predicarlo y el otro por la otra por ser receptiva. Pero van a darse cuenta ustedes que entonces se cambian los papeles. Esta predica y otros son receptivos. Y esta predica y otros son receptivos. Entonces el trabajo de cada uno de nosotros es predicar el evangelio. Es predicar el evangelio. ¿Han visto el resultado del sacrificio de Jim Elliot cuando se dejó matar? Déjenme contarles a ustedes que esta persona se dejaron matar. ¿Por qué les digo que se dejaron matar? Porque ellos tenían armas. Ellos tenían con ellos pistolas. Cuando ellos subieron a la avioneta y llegaron a la tribu, tenían sus pistolas. Pero Jim decía que él estaba listo para encontrarse con un Salvador. Pero que los de la tribu no estaban listos. Y por lo tanto, ellos no iban a hacer nada para que el evangelio, nada que truncara los planes de Dios en el evangelio. Se dejaron matar, no quisieron usar sus armas y se dejaron traspasar con las lancetas de los indios. El resultado fue de alcanzar su tribu y al parecer una tribu indómita, pero amada por Dios. Amada por Dios. Son tres grupos. El de un hombre que fue tirado de un caballo y que al instante dijo: ¿quién eres, Señor? Dejándose guiar por el Espíritu Santo, un hombre que no vaciló en ir donde tenía que ir para predicar el evangelio, cumpliendo así la gran comisión de Mateo 28:19. Por tanto, ir y predicar el evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El segundo grupo, una persona que conoce mucho, pero que ha sido reacia a cumplir la voluntad de Dios. Incluso quizás ha conquistado al Espíritu Santo y ha puesto otras cosas, personas, lugares en el primer plano en vez de Dios. En este grupo yo me encuentro muy a menudo. Me encuentro muy a menudo porque, como les decía al principio, me siento a veces inadecuada porque en la humanidad hago y digo cosas que no debo decir. Y el enemigo viene y me señala y me dice: ¿por qué vas a predicar el evangelio si tú eres esto, lo otro y lo otro? Y sin embargo yo vengo y me pongo delante del Señor y oro y le pido perdón, y yo sé que el Señor me perdona porque la palabra de Dios dice que
Porque, ¿saben, amados míos? En las relaciones interpersonales es algo difícil. En las relaciones interpersonales, la luna de miel termina. La luna de miel termina. Y luego nos mostramos como somos. Pero después del periodo de luna de miel, debería venir el periodo de amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y sin embargo, eso es bien difícil, ¿verdad? Y es bien difícil practicarlo, Pero sin embargo, lo que dice la palabra de Dios. Quizás estamos en ese lugar en donde no queremos hacerlo porque no queremos hacerlo. Porque no me da la gana. El grupo de Lidia, una mujer que de acuerdo al versículo 14, ella adoraba a Dios, pero no se le había explicado. Por lo tanto, no había entendido los propósitos de Dios para con su vida. Pero una vez que llegó el mensajero con el mensaje de libertad, ella estuvo atenta a la predicación de Pablo y una vez que me entendió, no titubeó en poner en práctica lo que había aprendido. Lo puso en práctica. Y yo te pregunto a ti en esta tarde, en esta mañana, ¿en cuál de estos grupos estás tú? La mayoría de nosotros, por eso me incluyo yo, hemos venido de otros países. La meta mía era venir a Estados Unidos, trabajar 5 años, hacer dinero e irme para Honduras. Así era mi meta. Porque yo en Estados Unidos no quiero vivir. Yo quiero vivir en Honduras, le dije a mi esposo. Y sin embargo, 5 años vinieron y fueron. 10 años vinieron y fueron. 40 años. 40 años. ¿Se ha preguntado a usted por qué Dios le permitió cruzar la frontera, ya sea por avión, por barco o por río? ¿A patita? ¿A pie? ¿Desierto? ¿Se ha preguntado usted cuál es la misión que Dios le ha dado en Estados Unidos? Espero que se haya preguntado. Si conociste al Señor en tu país antes de venir acá, o si lo conociste después de llegar acá, estoy segura que sabes el versículo que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Díganlo. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde estás llevando a cabo tu misión? Oh, tú me dices: mira, hermano, ya me preguntaste y me preguntas a cada rato. Y yo te digo, ¿dónde? Te vuelvo a preguntar, ¿dónde estás llevando a cabo tu misión? Porque cada uno de nosotros tiene una misión. Y tú me dices: verás, hermana, yo estoy en Jerusalén. Yo le digo: ¡bravo! ¡Hooray! ¡Fantastic! ¡Qué bueno que estás llevando a cabo tu misión en Jerusalén! Seguramente has hecho un excelente trabajo en tu casa con tus hijos o hijas. Esa es tu Jerusalén, tu casa, tus hijos o hijas. Pero el Señor no quiere que te quedes muy conforme en Jerusalén. Tengo noticias para ti. Porque no solamente dijo Jerusalén, dijo Judea. Cuando tú ya hayas terminado con tu Jerusalén, sal de ahí. Métete a Judea. Que hay personas a las cuales te he llamado para evangelizar. Métete a Judea. Y cuando hayas terminado con Judea, métete a Samaria. Y
cuando hayas terminado con Samaria, métete hasta lo último de la tierra. Es lo que Casa de Vida hace mandando misioneros. Hasta lo último de la tierra. Tal vez ustedes dicen, yo no puedo viajar. El dinero viaja. Zelle, MoneyGram, no sé lo que pasa, lo que sus países como mandan el dinero, ¿verdad? Money order, no sé, Western Union, envía rápido, envía, todos esos métodos, ¿verdad? Todos esos métodos, hasta lo último de la tierra. Salte de tu Jerusalén y métete a Judea, Samaria y lo último de la tierra. Después de todo, tienes el Espíritu Santo, ¿no? Tienes el Espíritu Santo. Tienes el poder del Espíritu Santo para poder pasar de uno al otro, del uno al otro, del uno al otro. Y si el Señor no quiere que vayas, te lo va a impedir. Tan simple como eso. Pero no te va a impedir que prediques el Evangelio. Y te va a llevar al lugar que te tiene que llevar para que prediques el Evangelio. Can I have the picture with the couple? Thank you. Elizabeth y Jim Elliot, cuando recién estaban casados, se pasó ella predicando el Evangelio a los mismos asesinos de su esposo. A los mismos asesinos de su esposo. Y no descansó hasta ver la primera persona creyente. Can I have next picture? La primera persona creyente. Su nombre es Dayuma Kaento. La primera persona creyente después de que había enterrado a su esposo y a los amigos de su esposo. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que a esta mujer no le haya paralizado el dolor? ¿Cómo es posible que esta mujer no tuviera coraje y que dijera que se mueran todos esos que mataron a mi esposo? Y sin embargo ella regresó llena del Espíritu Santo a predicar el Evangelio a una tribu que necesitaba el Evangelio, aunque esta tribu hubiese sido los que mataron a su esposo y dejaron a su hija sin papá. Elizabeth Elliot, una mujer que yo admiré mucho, murió en el 2015. Leí muchos de sus libros. Cuando ella hubo terminado su tiempo en el Ecuador, regresó a Estados Unidos. Y en Estados Unidos escribió muchos libros. No solamente escribió muchos libros, pero también tenía un programa radial que duró 13 años. Y este programa radial se llamaba Gateway to Joy. La puerta al gozo, el portón al gozo, la entrada al gozo, como lo quieran ustedes traducir. Ella fue capaz de tener un programa por 13 años en donde le llamaba a la persona a buscar gozo, después de que ella era una viuda joven y había enterrado a su esposo después de que sus enemigos lo mataron. Ella puede tener un programa por 13 años, hablar del gozo. Cuando su tiempo llegó de cerrar el programa Gateway to Joy, le pasó la batuta a Nancy Lee Thomas, que su programa, yo estuve escuchando, pues soy muy amiga de las personas de Moody, estuve escuchando cuando iba a pasar el programa de Elizabeth Elliot a Nancy Lee Thomas en aquel tiempo, ahora Nancy Walmart. Yo decía, ¿será que me va a gustar tanto como me gustaba el de Elizabeth? Me encanta. Y algunos en casa ya hemos estudiado, algunas hemos estudiado el libro Las mentiras que las mujeres creen y las verdades que las libertan. Y sigue ella estudiando en ese programa. Y el programa se llama Alma de nuestro corazón, de su Heart. So, para ustedes se den cuenta lo que Dios puede hacer con hombres y mujeres dispuestos. Todo lo que nosotros necesitamos es estar dispuesta a escuchar al Señor, a obedecer al Señor. Pablo fue obediente, Lidia fue obediente. Y la pregunta es, ¿creemos nosotros en la omnisciencia total de Dios?
La omnisciencia total de Dios es cuando el Señor te cierra puertas porque sabe que eso no te conviene y te abre puertas porque sabe que eso es lo que quiere que tú hagas. Porque Él sabe todo. Yo no sé nada. Yo no sé nada. Por el contrario, lo único que yo sé en esta tarde es que Dios me ha enviado a decirte esta verdad. Eso es lo único que yo sé. Ahora, si tú estás en el primer grupo, yo te digo, sigue adelante. El primer grupo es el grupo de Pablo, el que es obediente. El que es obediente y que está entonado con el Espíritu Santo. Y que le pone atención al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que te dice a dónde tienes que ir y a dónde no tienes que ir. Pero si estás en el segundo grupo, debes saber que el Evangelio demanda obediencia una vez que se ha recibido. Demanda obediencia. No demanda si quiero, si me da la gana, demanda que seamos obedientes a predicar la palabra. Si eres de los que conoces, pero te has acomodado. ¿Sabes? Yo recuerdo cuando el Evangelio vino a mí, yo recuerdo querer hablar con todo el mundo acerca del Evangelio. Y yo recuerdo estar escribiendo siempre lo que el pastor está diciendo porque no había manera de grabarlo. ¿Quién tenía una grabadora? Si apenas tenía unos frijolitos y tortillas para comer. Y comíamos bien rico. Muy sabroso. Pero recuerdo escribiendo, porque yo quería volver a ver lo que había dicho el pastor. Y recuerdo hablando a las personas con mucho denuedo. Pero a veces nos acomodamos y decimos que lo haga alguien más. Si andas en desobediencia, ponte a cuentas con Dios. Yo recuerdo a algunos de ustedes cuando yo vine a Casa de Vida y ustedes vinieron después, más tarde, recuerdo verlos venir en cada uno de los servicios. Tomar los estudios. Por cualquier razón que sea. Por cualquier razón que sea. Por cualquier razón que sea. Han dejado de venir. Yo tengo buenas noticias para ustedes, mis amados hermanos. Tengo buenas noticias para ustedes. Yo, como les dije, me siento inadecuada muchas veces, ¿verdad? Porque en mi humanidad peco y peco todo el tiempo. Y tengo que estar en el trono de gracia del Señor todavía. O Señor, aquí está otra vez. En la mentira, la regué, metí la pata, como decimos en Honduras. Ya la regué. Pues yo tengo una buena noticia para ustedes. Solamente eres responsable de ti. Yo solamente soy responsable de mis pecados. No soy responsable de los pecados de nadie más. Tengo una buena noticia de aquellos de ustedes que quieren hacer responsables a alguien más. Tú eres responsable de ti también. Porque el mismo Señor que me perdona a mí, perdona. Nosotros no vamos a ir delante del trono del Señor diciendo, mira Señor, ¿sabes por qué no lo hice? Porque es que la fulana, Berta, Mariana, Esther, no. Vamos a estar ahí solitos delante del trono de Dios para dar cuenta de lo que nosotros hicimos. Solitos. Yo tomo responsabilidad de lo mío, porque es todo lo que yo puedo hacer, trabajar en mí. Si estás en ese segundo grupo, humildemente te digo, métete en sujeción con el Señor. Te dije temprano, no está hablando la hermana Shirley. Si me estás viendo a mí, lo siento por ti. Mira al Señor, porque Él fue que me trajo a traer ese mensaje. Yo solamente soy la mensajera. Así como el cartero, ¿sí? El cartero no tiene nada que ver con lo que yo puse en la carta. El cartero solamente viene y me manda y me da la carta a mí y yo leo la carta. Él no tiene nada que ver con la carta. Tampoco yo tengo nada que ver con la carta. ¿Okay? Métete en sujeción con el Espíritu Santo.
para que así puedas ir en la dirección que Dios quiere que vayas, porque vas en contravía. Tan simple como eso. Si no estás con el Señor, vas en contravía. Déjenme decirle, a veces yo ando en contravía. Y estoy hablando literalmente y simbólicamente. Literalmente me he encontrado por una calle y todos me dicen, ups. Sentido contrario. Sentido contrario. Buscar donde me dan un U-turn. Eso es lo hermoso con el Señor. Que aunque a veces en las calles nosotros vamos, dice no U-turn, prohibido ir en U, Dios sí. Dios es tan bueno, tan amoroso que te permite hacer una vuelta en U para ir en la dirección correcta. Él sí no te lo permite. Pero si tu corazón es como el corazón de Lidia, antes de conocer los preceptos del Evangelio del Dios que adoraba, pero que no se le había presentado el Evangelio y entendiste y quieres hacer lo que ella hizo, oremos. Lidia es un buen ejemplo de lo que Dios puede hacer con una mujer o un hombre que esté dispuesto o dispuesta a obedecerle. Les dije que en la ciudad de McHenry hay 12.78% de hispanos. Escoge tu misión. Escoge tu misión y ayúdanos a alcanzarlos. El hermano que está aquí enfrente, lo conocí. ¿Tu nombre, hermano? Roberto Sánchez. Roberto Sánchez, gracias. Bienvenido. Lo conocí el día jueves. Una chica que se llama Lorena, es su nuera. Sí. Lo presentó a nosotros. Y él viene desde México, ya es convertido. Su esposa tengo entendido es pastora en México. ¿Sí? Y el Señor lo trajo acá. Pero no se lo he contado todavía en ese 12.78. Él vino porque el Señor lo trajo aquí. Gracias por estar acá. Pero nosotros todavía tenemos la responsabilidad, mis amados. Todavía tenemos la responsabilidad de ir y alcanzar ese 12.78%. Escoge tu misión. El apóstol Pablo nos es un buen ejemplo de lo que es ser un misionero. ¿Y sabe qué? No hay una escuela para misioneros. Usted no me puede decir a mí, ay, hermana Shirley, es que mira, yo no. Esto es un mandato para todos. ¿De cómo? Es el cómo. Usted sabe cómo lo va a hacer. Cómo usted va a llevar este mensaje. El día sábado, ayer, vimos un testimonio palpable de lo que es escoger tu misión. Una persona hablaba acerca de cómo otra persona le había hablado del Señor y cómo le estaba dando sus propias tribulaciones, porque la persona anterior había pasado por las mismas tribulaciones que ella estaba pasando en ese momento. Y Nancy muy sabiamente nos trajo el pasaje donde dice, pero consolaréis a otro con la misma consolación con que antes fuiste consolados. Escoge su misión. ¿Veniste a este país con una meta? ¿Hacer dinero solamente? Escucha al Espíritu Santo y a ver qué es lo que el Espíritu Santo tiene para ti. Sé obediente. Quizás sea por algún tiempo solamente, pero escoge tu misión por ese tiempo y utiliza el tiempo que el Señor te da. Ayúdanos a alcanzar este 12%. Deja que el Espíritu Santo te hable. Obedece al Espíritu Santo. Ten ese espíritu de obediencia que hubo en Pablo, en Lidia, en Jim, en Elizabeth, en Rachel y en muchos de ustedes que lo están haciendo aquí. Pongámonos de pie, por favor.
Como el Señor siempre habla, yo sé que ha incomodado a algunos de ustedes, porque es que siempre habla. Dice que su palabra no regresa vacía. Y como Él siempre habla, entonces yo quiero orar por aquellos de ustedes que el Señor les ha hablado en esta tarde, en esta mañana, en esta tarde. Independientemente de cuál de los tres grupos usted esté. No importa en cuál de los tres grupos usted esté. Todos estamos en uno de los grupos. Todos estamos en uno de los grupos. Obedeciendo como Pablo. No sabemos si queremos como el segundo grupo. O del corazón como Lidia, obedeciendo y queriendo hacer y siendo sede para que se abra una iglesia. Cualquiera de los grupos. Permíteme orar por ti. Y de la única manera que puedo saber si quieres que ore por ti es que tú levantes tu mano. Cualquiera de los tres grupos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Gracias. Aleluya. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre bueno, porque tú siempre hablas.